Hola a todos y a todas, soy Joel Isaac Ramírez Doñán y este día les hablaré un poco acerca de la aplicabilidad de la Ley de Impuestos sobre la Renta en El Salvador en base a la sucesión. Comenzamos. Como primer punto tenemos que saber qué es la sucesión y qué es la renta. Para ello nos basaremos en el Código Civil y en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Bueno, comenzando con qué es la renta. Bueno, la renta en este caso son todos aquellos productos u utilidades percibidos o devengados por parte de los sujetos pasivos. Pero, ¿cuáles son los sujetos pasivos? En este caso, según el artículo 5 de la misma ley, nos dice que son los contribuyentes. Son esas personas, en este caso, que perciben o devengan o en este caso adquieren patrimonio en efectivo y en el cual debe de ser declarado en el Ministerio de Hacienda. Asimismo, podemos ver con respecto al trabajo, en base al salario, el sueldo, los honorarios, las comisiones o en este caso las remuneraciones o compensaciones que en este caso las personas devengan o perciben cuando hacen una actividad en específico, que serían los servicios personales de cada uno en base a una empresa, que puede ser una empresa comercial, una empresa agrícola, una empresa industrial o cualquier servicio que ésta preste con respecto a la naturaleza que se conlleva al percibir más patrimonio de las personas o sujetos pasivos. Ahora bien, también podemos ver esto como una utilidad con respecto a las personas dueñas de alquileres, intereses o dividendos de una empresa que tienen participaciones con respecto a las sociedades o en sí, en conjunto con respecto a las ganancias que ellos perciben. Todas esas ganancias que incrementan un patrimonio son las que en este caso las personas deben declarar al Ministerio de Hacienda, como antes dijimos. Pero ahora bien, ¿cómo es que esto se involucra con respecto a la sucesión? Y esto es muy claro, ya que en el artículo 5 de la misma ley, en el literal B, nos establece que también las sucesiones son las actividades en las cuales, o utilidades en este caso, que pueden ser utilizadas, valga la redundancia, para adquirir más patrimonio. Y por lo tanto, estas cuando perciben o ganan más patrimonio, deben de incrementar en sí la renta que ellos tienen que pagar al adquirirlo. Ahora bien, ¿cómo se involucra en este caso la sucesión? ¿Y cómo es en este caso que nosotros vamos a definir en sí la sucesión que se está aceptando? Bueno, los tipos de sucesiones pueden ser a título universal y a título singular, por lo cual la ley en el artículo 952 del Código Civil nos establece que la universal es cuando una persona sucede al difunto en todos sus bienes, sus derechos y obligaciones transmisibles hacia él. ¿Qué quiere decir esto? Que transmite todo el patrimonio hacia esa persona y por lo tanto esa persona debe declarar en sí el patrimonio que ha adquirido. Ahora bien, también hay las sucesiones a título singular, que esta es cuando sucede una persona difunta, una cosa determinada, y por lo tanto esta persona va a declarar siempre con respecto al patrimonio que ha adquirido. Ahora bien, ¿qué sucede cuando los tipos de sucesión han sido diferentes con respecto a los títulos? Ya que en este caso se puede declarar de que en virtud de que una persona difunta, o en este caso llamémosla causante, haya dejado un testamento, puede aplicársele en este caso la sucesión llamada testamentaria. Y en este caso podemos determinar las formalidades que establece la ley, que es a través de escritura pública el testamento, y en este caso pues todas las que nos dice la ley del notariado. Pero enfocándonos en sí, los dos tipos que existen, porque también existe la sucesión intestada, que es la que la ley determina quiénes son los llamados a suceder. También en este caso, cuando ellos suceden ese patrimonio, siempre tienen que declarar la renta, que en este caso es la que ya vimos en el artículo de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ahora bien,
¿Cómo se relacionan estas dos leyes con respecto a la renta y la sucesión? Bueno, en el artículo 19 nos establece que en caso de que fallezca una persona, la renta obtenida se computará desde el día que se inició el ejercicio de imposición hasta el día del deceso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando una persona inicia a declarar renta, va a ser desde un punto inicial hasta que esa persona fallezca, que en este caso ya no va a declarar renta. Porque si esa persona termina, en este caso, ya de existir, esa persona no va a declarar renta. Ahora bien, ¿qué pasa con las sucesiones? Las sucesiones en el artículo 20 de la misma ley nos establece que deberán computarse las rentas obtenidas desde el día siguiente al aperturarse. ¿Qué es la apertura? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta que haya una aceptación de herencia, propiamente se va a contar ya el incremento del patrimonio de esa persona que va a aceptar herencia, y va a contarse de nuevo la renta que se había percibido anteriormente con la persona fallecida. Ahora bien, en el inciso 2 de ese mismo artículo nos establece que las rentas obtenidas se computarán respetando el vencimiento del ejercicio a la imposición. Era lo que más o menos les estaba explicando con respecto a que ese espacio no se va a contar la renta. Así, si al terminar el ejercicio en el cual se abrió la sucesión, no habiendo aceptación de herencia, deberá hacerse el cómputo de las rentas obtenidas desde el día siguiente a la apertura hasta la fecha de terminación del ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en este caso, si la persona ya no se percibe o nadie acepta la herencia del patrimonio que dejó el causante, se va a dar por terminado el ejercicio de la declaración de renta. Ahora bien, si la sucesión, nos dice aquí en el inciso cuarto, fuera aceptada en el ejercicio siguiente a su apertura, se declarará el primero hasta el segundo que va a aceptar herencia en ese momento. Ahora bien, después de haber aceptado herencia y de declarar propiamente la renta, ¿cuánto sería el monto entonces de la renta que va a declarar una persona al aceptarla? Bueno, para ello tenemos que el artículo 21 nos dice que para la renta para herederos se va a computar desde que el momento que se va a sumar el patrimonio de los herederos que acepten la herencia. Por lo tanto, hay un cuadrito en la cual el misma ley nos establece de que va a sumarse el 30% del valor del domicilio de ese patrimonio que se ve percibido, si fuera un bien inmueble, claramente. Ahora bien, pero el 30% tiene un costo mínimo, que en este caso es de 22.857.14 centavos que tiene que pagar una persona, si en este caso ese es el valor del domicilio propiamente. Y la cuota que va a pagar al Ministerio de Hacienda sería de 3.462.86 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, que conlleva el 30% de mínimo, claramente. Y esto va a ir incrementando si el valor de los patrimonios de bienes inmuebles son mayores a esta cantidad de 22.857.14. Y por lo tanto, esto es lo que nos establece la ley propiamente acerca de las sucesiones y cómo se ve involucrada, y la aplicamos en sí a las sucesiones propiamente de la renta. Eso sería todo por ahora, compañeros. Que tengan un feliz día.